¿Qué tal, amigos? Bienvenido a este último programa de Tertulia Magallánica en su sexta temporada. Siempre con Mario Arturo, con Esteban, con Jorge, que nos acompañó algunas veces. Y agradecido de toda la audiencia, la gente que nos ha visto, la gente que nos ha ayudado a hacer este programa, a sacarlo adelante. Esta temporada quisimos dedicar a las instituciones que en sus distintos quehaceres han forjado la ciudad y la región, algunas todavía activas, otras desaparecidas en el tiempo. Queremos terminar este ciclo de programas con una de las instituciones más importantes y quizás desconocidas para muchos. Queremos terminar con una institución que industrializó, ayudó a industrializar, a fortalecer toda la región. Nos estamos refiriendo a Corporación de Magallanes Cormac. Y qué mejor que con un invitado de primera línea, con él abrimos nuestra temporada y con él queremos cerrarla, recordando lo que fue la Cormac. Nuestro invitado de hoy, muy agradecido nuevamente, nuestro Premio Nacional de Historia, don Mateo Martínez Veros. Gracias a ustedes de nuevo, es un placer acompañarlos en este final de temporada. Don Mateo, la Cormac parte aquí con la misión primero de distribuir las tierras, tengo entendido, en el gobierno de Alessandri. A ver, yo creo que habría que plantearse la cosa de otra forma. Ya. ¿Cómo la Corporación de Magallanes llegó a ser aquello que todos recordamos hoy día? Perfecto. Y efectivamente, la Corporación de Magallanes con ese nombre es una entidad que se crea por ley del gobierno del presidente Alessandri para vender las tierras fiscales de Magallanes. Ese era su objetivo. Ahora, ¿cómo llegamos a que ese organismo se transforme en aquello que todos estamos recordando? Es otra cosa. ¿O es un alcance de nombre? Ninguno. Por eso todo hay que hacer, hay que contar las cosas como son. Pero para entender lo que fue la Corporación de Magallanes, todo, sus realidades, lo que dejó, su espíritu, su fuerza, y el por qué la recordamos con tanta intensidad, tenemos que ir más atrás todavía. Y algo que los magallánicos entendemos y sentimos muy bien de toda la vida. Yo creo que no exagero si digo que si hay algo que nos identifica a cuántos hemos nacido en esta región, vivimos acá, estamos comprometidos con ella, o si no hemos nacido acá, hemos llegado y nos hemos comprometido de igual con su realidad, con su presente y queremos lo mejor para su porvenir, es el deseo de ser autosuficiente, de manejar nuestros propios asuntos, de gobernarnos, de ser autónomos en nuestras decisiones, de que no otros decidan por nosotros, como ha ocurrido tradicionalmente, y de lo cual Magallanes, como entidad político-administrativa, es una suerte de víctima en lo que es su historia, siempre dependiendo del centralismo. Eso nos lleva a ¿qué cosa? Al gran pensamiento, el profundo pensamiento regionalista de los años 30, cuando se crea la Legión Cívica de Magallanes con lo mejor de la juventud de aquella época, que piensa igual que nosotros en el futuro, y de ahí se da origen al Partido Regionalista de Magallanes, que interpretó también el sentir colectivo que se ganó todas las elecciones que siguieron, ¿no es cierto?, por una buena cantidad de años. Los primeros parlamentarios, los primeros regidores, los primeros alcaldes. Bueno, en eso, por allá va la cosa. ¿Qué interpretaba el regionalismo? El regionalismo pedía, ¿no es cierto?, que se hiciera justicia con Magallanes y que esa justicia, entre otras cosas, se reflejara en la posibilidad de definir y realizar por manos propias y con pensamiento propio y ojalá con recursos propios el desarrollo. Que otros no vinieran a decirnos qué hacer, sino decidir nosotros qué hacer para nuestro futuro. Bueno, en ese fondo estaba la cosa. Bueno, perdón. Esto se había venido haciendo, por otra parte, cada vez más demandante desde que
como dijimos en algún programa anterior, en el año 1912 el gobierno de Barros Luco había terminado con la libertad aduanera de Magallanes y se había generado entonces todo un proceso de deterioro en todo sentido que había afectado mucho el desarrollo de Magallanes. Y el afán de toda la gente, el deseo íntimo era que esto se pudiera recuperar y revivir, ojalá, aquel tiempo de oro. No podía ser, no se podía ir contra la historia. Pero bueno, pero quedaba aquella posibilidad. Tenemos que decidir nosotros por nosotros, con nuestros propios recursos. Y cuando yo me hago cargo de la Intendencia el año 1964, tenía asumido una ley, pensaba que había que impulsar una ley de promoción industrial de Magallanes. ¿Que estimulara qué cosa? El desarrollo industrial sobre la base de la incorporación al trabajo de las materias primas, 1, 2 o 3 fases según fuera necesario, generando más oportunidades de trabajo, más inversiones, más desarrollo en definitiva. Eso era una suerte de sueño. Pero a poco andar, así lo hice presente al gobierno, ¿cierto? Naturalmente, y comencé a impulsarlo. Don Mateo, pero esto fue parte de la campaña electoral de Eduardo Frei Montalva. Era parte de las cosas que habíamos pensado y que habíamos resuelto como conclusión en un congreso de profesionales y técnicos freístas que se hizo en agosto del año 1964. Y del que yo me hice cargo a su vez cuando asumí la intendencia. Bueno, y entonces, al tratar de llevar adelante esta iniciativa, me encontré con el muro de piedra que significaba, ¿no es cierto?, la imposibilidad de hacer por la vía de una ley una facultad que permitiera disponer de recursos propios, de liberar de gravámenes, en fin, todas estas cosas que debe hacerse necesariamente por la vía legislativa. Y no podía, yo no quería ni podíamos fracasar en eso. Y de pronto discurrí que una posibilidad, cuando digo discurrí, era porque lo pensaba, pero también porque estuve conversando con algunos amigos. Recuerdo al abogado, colega mío, amigo, Joaquín Curse. Con él conversamos sobre el tema. Recuerdo también a José Camelio Rial, otro amigo ya fallecido, también compañero. Discutíamos estas cosas, los conversábamos, veíamos alternativas y finalmente mi pensamiento, por algo soy abogado, finalmente, entendimos que en Chile era más fácil modificar una ley que crear una ley nueva. ¿Cuál era la desventaja que tenía la ley nueva? La ley nueva, por supuesto, uno podía poner todas las iniciativas y si resultaban en buena hora. Pero en una materia tan dedicada como era esta del desarrollo de una zona extrema del país, se corría el riesgo cierto de que otras zonas que también entendían ser extremas, estoy hablando de Aysén, de Chiloé o de otras partes del país, se adhirieran y comenzaran a demandar otra cosa. Entonces, ese era el principal obstáculo que hacía que una cosa así no fuera viable. Pero si modificábamos lo que ya teníamos, eso podía ser mucho más, facilitaba la cosa desde luego, sin resolverla completamente, pero la facilitaba. Existía entonces, y ahí vamos a la pregunta original, la ley que había creado, la ley 13.908, que había creado la Corporación de Magallanes para vender las tierras fiscales, de cuyo producido quedaba en beneficio de Magallanes. Y para eso se había creado un consejo compuesto por gente de buena voluntad, que tenía por razón de algunos cargos determinados, junto con el intendente, y resolvía sobre qué cosas hacer en materia de obras públicas, pero pequeñas asignaciones. De core de la época. Poco más o menos, era mucho más modesto, naturalmente. Sí, por supuesto. Bueno, sobre esa base y utilizando entonces el proyecto de ley de fomento industrial, quisimos darle una forma, ¿no es cierto?, transformar a esa Corporación de Magallanes en un organismo más vigoroso que permitiera llevar adelante esta iniciativa y se transformara en un verdadero eje de gobierno regional. Bueno, y nos encontramos con siempre siempre hay coyunturas para esto, y la coyuntura favorable en este momento se llamó Alfredo Lorca Valencia.
Gran senador. Diputado demócrata cristiano en ese tiempo, cuyos sueños políticos eran naturalmente ser senador. Y se entusiasmó con la idea cuando conoció Magallanes, vio la cosa y se transformó en una suerte de padrino de la idea, pensando él en sacar su propio rédito. Hay que decir las cosas como son. Dice, yo me matriculo con esto, pero obviamente voy a sacar ventaja. Si logramos que esto se realice y mi nombre va de por medio, caramba, qué prestigio. Y con eso yo podré ser elegido senador. Y efectivamente, su cálculo resultó plenamente. Con él como apoyo, que era fundamental en el sistema político, en la vida política chilena, siempre ha sido así. Él era gran amigo del presidente Frei, tenía una gran vinculación con parlamentarios de todas las tendencias políticas, de tal manera que él podía resolver a veces amistosamente cosas que de otra forma no se podían resolver. Y así salimos adelante con esta ley. No tan bien como la habíamos querido que fuera. Las cosas nunca salen perfectas como uno piensa, sino que siempre hay dificultades. Eso se llama la dirección del presupuesto, que es el gran dictador que ha tenido este país a lo largo de su historia, importantísimo. El Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Todas estas cosas. Pero finalmente salió lo sustancial. Y tuvimos un organismo que era presidido por el intendente de la provincia, pero un intendente que desde el momento que pisó el edificio de la intendencia estaba dispuesto a ser de verdad un gobernante regional. Esa fue mi decisión personal. Yo no entré a la intendencia para administrar nada y para servir allí en un coctelito, ¿no es cierto?, saludar a la bandera, en fin, y verlo de... No, para eso no. A pensar futuro. Yo entré ahí para trabajar por la región, para pensar en el futuro, para servir a mi región, ¿no es cierto?, plenamente, definitivamente, y gobernar. Don Mateo, disculpe, ¿y qué queda afuera? ¿Qué es lo que quedó afuera del proyecto original? Bueno, había cosas que nosotros pedíamos, liberaciones. Todas las liberaciones impositivas siempre han costado mucho en este país, mucho. Pedíamos ciertas exenciones, rebajas, ¿no es cierto?, en contribuciones, en fin, en una cantidad de cosas. Pero no siempre fue posible. Pero obtuvimos otras, como por ejemplo aquellos tributos originales, ¿no es cierto?, que los pagábamos nosotros, pero el beneficio quedaba para nosotros. Por ejemplo, pagábamos más, por decir, por la gasolina, pero lo que se pagaba de diferencia quedaba a favor de Magallanes para que nosotros pudiéramos aprovecharlo. Pero bueno, lo importante era, tuvimos por primera vez en nuestra historia una entidad que tenía recursos propios, que tenía facultad de resolver, ¿no es cierto?, y tenía planes para ejecutar. Y así comenzamos a trabajar. Don Mateo, y usted habla de la constitución de la corporación, y llama la atención que, si bien es cierto, está el intendente, uno de los alcaldes de cada una de las comunas, la representatividad que se le da a industrias como la Empresa Nacional del Petróleo, representantes de la Asociación de Industriales y Artesanos, de la Cámara de Comercio de Industria, de las juntas de vecinos. Era interesante cómo aglutinaron, yo diría, los entes más importantes de la comunidad en algo que en algún momento, como usted dijo, resolvía sobre recursos que iban a quedar en la región. O sea, como que se escuchaban a todos. Así es, así es. Y comenzamos entonces con nuestras grandes iniciativas. Algunas fracasaron, otras las hicieron fracasar, ¿no es cierto? Y otras finalmente, de todo partimos. De aquellas que van quedando, la fábrica de ladrillos. Conaique. La fábrica de ladrillos es el mejor testimonio de lo que hicimos en ese momento. Sigue operando todavía. Una necesidad de construir también, porque había que construir la Lanera, el Picladero, el barrio industrial. El barrio industrial, todo un esfuerzo en ese momento se realizó también con proyectos de la corporación, con recursos de la corporación. Allí se instaló el lavadero de lana, se instaló el picladero de cueros, se instaló, ¿no es cierto?, la fábrica de gamulanes, allí se instaló la fábrica de calzado, en fin, cuántas cosas pudimos hacer. Algunas llegaron a funcionar y muy bien, otras ni siquiera alcanzaron como el picladero. No, como la fábrica de calzado que quedó instalada y lista y después desapareció de una forma miserable, no tengo otro calificativo, ¿no es cierto?, porque desaparecieron las máquinas, se regalaron, se malbarataron, se fueron para otras partes. ¿Cuándo desaparece esto? Después del golpe militar. Claro, es una corporación que trasciende varios gobiernos, Alessandri, Frei, Allende. Espérame. La corporación de Magallanes, ¿cierto?, que hace la fábrica de calzado,
y que no funciona, ¿quiere decir que durante el gobierno de Allende esa fábrica estuvo en casi funcionamiento? No, lo que pasa es que como eran inversiones en las que la propia Corporación de Magallanes muchas veces estaba directamente comprometida, no se podía hacer todo al mismo tiempo. Entonces, algunas se hicieron antes, la fábrica, picladero de cueros, la fábrica de gamulanes, el lavadero de lana. Eso comenzaron a funcionar y estaban funcionando plenamente. Pero otras demoraron más. El frigorífico. El frigorífico, la lechera. por supuesto, claro. Otras demoraron más. Entonces, algunas estaban funcionando y otras estaban por funcionar. Ahora, bueno, dejemos la cosa hasta ahí. Para que usted Don Mateo, entienda. a mí lo que me llama la atención del relato que usted hace, primero que la idea, ¿cierto?, de la Cormac como tal, comienza el año 30, gente que se pone a pensar en que teníamos que industrializar, y siendo el regionalismo un movimiento muy importante, de acuerdo a lo que usted indica, que ganó todas las elecciones durante ese tiempo, me preguntaba yo, y durante esos 34 años que van desde el año 30 hasta el año 64, ¿no hubo una voluntad desde el regionalismo como tal que tenía el poder acá en Magallanes de haber industrializado ya en algún aspecto nuestra región? Es una buena pregunta, pero hay que ver, lleguemos al 30, al 32, que es cuando se inicia todo este movimiento. Las demandas de Magallanes eran de tal grado que era imposible satisfacerlas todas al mismo tiempo. Se pedían cosas, pero por Dios, tan obvias como, por ejemplo, en ese momento, sigamos adelante con las inversiones públicas para explorar si en esta región hay o no hay petróleo. Era el gran tema. Por Dios, ese era el gran tema. O sea, había que invertir para ver si había petróleo. Se venía buscando desde el comienzo del siglo. Cero resultados concretos, ¿no es cierto?, hasta ese momento, el año 1932-33. Primer esfuerzo, entonces, conseguir, y se consiguió de mala manera. Muy difícilmente durante el gobierno de Alessandri en esa década de los 30. Recién con el presidente Ríos, recién comienza a cambiar la cosa y vienen recursos y se incorpora, se compromete a la Corporación de Fomento de la Producción, tan impresionante en esos tiempos, en este tema, y ahí va a venir el desarrollo que va a fructificar el año 45 con el hallazgo de Spring Hill. Bueno, pero esfuerzo importantísimo. Se demandaban cosas como esta, que pudiéramos tener nuestra propia justicia. Hoy día en que hay un tribunal ambiental en Valdivia, me da vergüenza que tenga que resolver por cosas que debieran verse aquí en Magallanes. Eso no puede ser. En ese tiempo habíamos vivido en lo que se refería a la apelación en materia de justicia, o sea, primero de Valparaíso, durante muchos años, de Valparaíso, la segunda instancia, y luego como gran cosa, Valdivia, otra vez. ¿Que no podíamos tener nuestra propia corte de apelaciones? Todo eso se demandó, pero para que tuviéramos la corte de apelaciones recién la obtuvimos en el año 60. El 60, y la comenzamos a pedir antes del año 30. Bueno, en eso se fueron muchos esfuerzos, ¿no es cierto? Otra cosa importantísima que prácticamente consumió todo el esfuerzo de tipo político, social de aquellos años. La ley de tierras de Magallanes. Nos olvidamos de eso, muy importante, del año 38. Fue el gran esfuerzo del Partido Regionalista, del diputado Manuel Chaparro Ruminó, sobre todo, pero importantísimo. O sea, una ley que de verdad moderna para ese tiempo, que regulara y terminara con los escándalos de la tierra, ¿no es cierto?, que habíamos tenido durante medio siglo antes, y que regulara en ese momento la recuperación de tierras fiscales, la subdivisión de las mismas tierras y la distribución de las tierras, ¿no es cierto? Todos, qué importante. En eso se pasó años. Recién el 38 llega a salir. Y se había planteado cuánto. Bueno, y así tanta cosa, de a poquito. En consecuencia, uno no podía atender esto y aquello y esto otro. No. Vamos a lo más importante. La ley de tierras,
que el petróleo se siguiera explorando, ¿no es cierto?, para ver si había, ¿no es cierto?, que tuviéramos, que, en fin, tanta cosa. La justicia. Claro, por favor, la justicia, que sí. Pero además, estábamos preocupados por el tema de la salud, por el tema escolar, en fin, tanta cosa, ¿no? Don Mateo, pero hay una idea fuerza del presidente Frei cuando promulga la ley. Él dice, no esperen los magallánicos que vengan empresarios de afuera a explotar sus riquezas. Así es. ¿Se cumplió en alguna medida? Bueno, yo no sé. Vamos a ir a una pausa, mientras lo pienso, don Mateo, y ya volvemos con los amigos aquí a Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. Y volvemos aquí a Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho, último programa de esta sexta temporada. Dejamos ahí en el aire la pregunta respecto a las palabras de don Eduardo Frei Montalva cuando promulga la ley. No esperen los magallánicos que vengan los empresarios de afuera a explotar su riqueza. Una verdadera invitación a trabajar. Pero eran otros tiempos. Ha pasado más de medio siglo. Piensen ustedes. Y no estábamos acostumbrados entonces en Magallanes, y todavía no tanto hoy día tampoco, a las inversiones privadas. El gran inversionista importante en Magallanes había sido el Estado directa o indirectamente. Cuando digo directamente, o por inversión propia, o a través de sus organismos, como en el caso de la Corporación de Fomento de la Producción, clave en el asunto de la exploración del petróleo. Pero el sector privado ya había hecho lo suyo históricamente y muy importante, pero se había quedado en un nivel y difícilmente había interés en continuar, ¿no es cierto?, hacia las segundas etapas del desarrollo, más allá de la economía de la etapa de producción primaria, porque siempre se decía, bueno, ¿qué facilidades hay? ¿Qué garantía tengo yo para que esto sea realmente rentable económicamente? Yo necesito alguna rebaja de impuestos, algún reconocimiento especial de tipo tributario. Por ahí iba la dificultad. Y en consecuencia no hubo respuesta para todo. Entonces, ¿qué optamos por hacer nosotros? Vamos a hacer nosotros la inversión y produciendo determinada unidad la entregamos al sector privado que la quiera asumir. La fábrica de ladrillos la instaló la Corporación de Magallanes y después se traspasa al sector privado. La fábrica de gamulanas es lo mismo, el picladero de cuero es lo mismo, el lavadero de lana es lo mismo. Con todas estas cosas iba a ser lo mismo. Ponía parte haciendo el esfuerzo económico, ¿quién? La Cormag, ¿no es cierto? Continúan de los privados. Consulta. Con respecto al capital que se instala, por ejemplo, en estas pequeñas empresas, primero el Estado, entonces, a través de la Corporación de Magallanes, hace la inversión. Y cuando la entrega a un privado, ese privado tenía que devolver una cierta cantidad o el Estado pasaba a ser capitales mixtos, porque hoy día, como entendemos la economía, ¿cierto? Tenemos economía de libre mercado, tenemos economías mixtas, tenemos economías centralizadas. ¿Este entraría en qué categoría? Yo no lo recuerdo en este momento exactamente, porque esa fase justamente es cuando yo ya me iba retirando, ya se iba terminando el gobierno de Frei, ¿no es cierto? Y comenzaba otro. Durante el gobierno del presidente Allende también fue una situación diferente desde otro punto de vista por la inspiración política en materia económica. Pero la idea era que el privado se hiciera cargo de la inversión que se le estaba entregando y se comprometiera a devolver o a pagar, ¿no es cierto?, de manera generosa en el tiempo, con lo cual esto llegaba a ser una especie de cosa de entidad mixta, me parece. Un poquitito se pensaba en eso. Sí, yo lo preguntaba básicamente, por ejemplo, por lo que hoy día es Standard Bull, ¿cierto? Que fue
la lanera y que fue la gran empresa, de acuerdo a lo que usted decía, que estábamos pensando en lavar la lana, procesar la lana, tener una empresa textil. ¿Y eso fue desde la Corporación de Magallanes? No. En el caso del ejemplo que estamos utilizando, Standard Wool finalmente ahora, pero eso comenzó como una inversión privada. ¿Recuerdan ustedes la famosa fábrica Sumar? ¿No es cierto? Una de las grandes firmas textiles de Chile se interesa por Magallanes, quiere lavar lana en Magallanes, llegar a producir fibra, ¿no es cierto?, como una etapa para después seguir con otros procesos industriales que terminaran como queríamos nosotros en los paños, en fin. Y así partieron, pero hubo dificultades. Primero, lo que se iba a hacer todo en Magallanes, en definitiva, una parte solamente se hace en Magallanes y la otra se iba a hacer en el norte del país. Entiendo que hay un Copiapó por el compromiso que tenía también el inversionista. Ahí ya comenzó a distorsionarse la cosa. En definitiva, después nos resultó, creo que hubo una quiebra o un fracaso, y pasa a manos privadas. Y va pasando de mano en mano hasta que finalmente, uno podría graficarlo, ¿no es cierto?, como un alza y baja de la fiebre, hasta que finalmente termina en manos de Standard Wool, donde funciona perfectamente hasta los días de hoy. Pero esa idea original era la nuestra. Procesar, lavar la lana acá, procesar, llegar hasta la fibra y seguir más allá, ¿no es cierto?, si fuera posible. Eso es una idea concreta. Perdón, Mario. Así como hemos repasado algunas cosas de orden industrial, también uno observa el aporte de la Cormac en luminarias para las calles de la ciudad, luminarias para la rotonda del aeropuerto. En algún momento la infraestructura de Cormac se pone interesante porque el edificio de gobierno, ¿no es cierto?, estaba destinado originalmente a Cormac. En definitiva, hay una serie de obras. Pero también, don Mateo, es súper importante la presencia de Cormac en los emprendimientos que dicen relación con la educación y la investigación en la región. Me gustaría si puede tocar ese tema. Pero encantado. Solamente voy a citar dos nombres de dos entidades que ya lo dicen todo. INACAP, la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, hoy día privada. Pero en ese momento era una entidad, ¿no es cierto?, que no era privada y que fue traída a Magallanes justamente para cumplir esos fines admirables. Hoy día, esa segunda universidad que tiene Magallanes, ese es un producto del esfuerzo de ese tiempo. Segundo, INIA, Campenaique, una estación modelo de desarrollo e investigación agropecuaria, tal y como se pensó, funcionando perfectamente. Otro aporte concreto de ese tiempo, gracias a la Corporación de Magallanes. ¿El Instituto de la Patagonia? El Instituto de la Patagonia, hay que decirlo, me viene demasiado cerca, ¿no es cierto? Pero por favor, eso lo ayudé. Pero claro que sí, el Instituto del cual estamos cumpliendo hoy día 50 años. Estoy orgulloso de esa iniciativa, por Dios, que ha permitido multiplicar el conocimiento científico y el desarrollo de Magallanes en tantos sentidos culturales. La Universidad Técnica del Estado, con sus carreras de petroquímica, que decían relación con el futuro de la región, se la debemos a la Cormac. La Universidad Técnica del Estado, que había comenzado con unos modestísimos cursos, ¿no es cierto?, el año 61, recibe un impulso importantísimo el año 67, cuando se construye el edificio que está hoy día ahí en el barrio Prat, ¿cierto?, que pasó a ser la Escuela de Ingenieros Industriales y es el fundamento para la sede de Magallanes de la Universidad Técnica del Estado y que después, con el tiempo, sirve de fundamento a su huevo de base para la creación de la Universidad de Magallanes, ¿no es cierto?, donde se junta además el Instituto de la Patagonia y mezclamos toda aquella idea en una sola cosa. Y sin duda GASMA, el proyecto de GASMA. GASMA fue una cosa mucho más compleja desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, pero era muy importante hacer esa inversión para que ese recurso fuera bien aprovechado en beneficio de la región, ¿no es cierto?, y las utilidades quedaran en la propia región. Bueno, al final terminó de otra manera, pero bueno. Eso fue el tendido de todo el gas natural por la ciudad. Sí, gracias a eso fue posible. Y ese fue un cambio fundamental en la cultura doméstica de los magallánicos. Hasta ese momento consumíamos carbón, consumíamos leño. Y increíble, ¿no es cierto? Íbamos
contaminando el ambiente, además de todas maneras, y ahora comenzamos a aprovechar un recurso natural, ¿no es cierto?, no renovable, pero importantísimo, disponible. Nos cambió la vida. Oye, a mí me llama mucho la atención y yo agradezco en realidad la disposición que ha tenido don Mateo en acompañarnos, porque estos programas nos han entregado un conocimiento de cosas que uno ve, pero que no sabe el porqué de las cosas. Y dentro de los apuntes que hizo nuestro amigo y productor Arturo Castillo, él habla de EMATUR, Empresa Magallánica de Turismo. Entonces, hoy día que se dice que el turismo es la industria sin chimenea que puede desarrollar a Magallanes, veo que hace 50 años atrás ustedes la tenían sobre el escritorio. Así es. Y me gustaría que usted nos cuente un poco cómo se veía desde la perspectiva de 50 años atrás, cuando todavía no teníamos una línea aérea que estuviera permanentemente llegando a Punta Arenas, como hoy día tenemos 3 o 4. No tenemos esa capacidad de comunicación que tenemos hoy día a través de Internet, del teléfono. ¿Cómo ustedes llegaron a pensar que el turismo era la industria que en Magallanes podía dar un gran resultado? Porque pensemos que todavía Torres del Paine no era parque nacional. No, ya habíamos dado algunos pasos. De nuevo, hay gente que estábamos en esto desde varios años antes. Quiero recordar a un hombre que Magallanes, que merece todo el respeto y la admiración de Magallanes, Arnaldo Alarcón Fabres. Ya nonagenario, disfrutando de sus últimos años, es un hombre eminente y toda su vida la dedicó al turismo. Con él nos asociamos, por decirnos de alguna forma, ¿no es cierto?, en estas ideas desde los años 50. Y estuvimos, él, por el lado del club andino, ¿no es cierto?, y de otras instituciones a las que pertenecía, y yo con mi Centro Patagónico de Historia Natural primero y después transformado en Centro de Estudios Patagónicos, que a su vez le va a dar origen al Instituto de la Patagonia, estábamos en esta cosa, y lo primero que conseguimos ya en el año 59 fue la declaratoria del primer parque nacional, Lago Grey, que se va a transformar después definitivamente en el Parque Nacional Torres del Paine. Y ya comenzábamos a pensar en que el turismo podía ser una actividad de desarrollo económico, no solo económico, sino económico, social, para el futuro. Antes inclusive que yo me hiciera cargo del gobierno, habíamos conformado Comatur. Nadie se acuerda de Comatur, la Corporación Magallánica de Turismo. ¿Quiénes estaban en eso? No solo Alarcón, no solo estaba yo, Miguel García, que hace el arquitecto, que hace el primer proyecto de la hostería que habría que construir en el nuevo Parque Nacional Torres del Paine. Nadi Cascármeta, Nicolás Marcos Mladenich, todos aquellos que eran los primeros que se atrevían a dar algunos pasitos. Y comenzamos a movernos. Y con Arnaldo Alarcón y EMATUR y estas ideas comenzamos a pensar en grande realmente el turismo, un turismo masivo. Y aparecieron las grandes inversiones en esta materia modernas, las hizo la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego. Como parte de su cambio de imagen de Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego a Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego, hace unas inversiones importantísimas. El primer hotel moderno, Cabo de Hornos, ¿no es cierto?, y su hostería en Dos Lagunas, que fueron claves. Patagonia Inn. Con ese modelo nosotros comenzamos a trabajar y aparecía nuestra red de establecimientos rurales. ¿Se acuerdan ustedes de la Posada del Cisne de Cuello Negro? Sí. La Posada del Pionero, sí, ¿no es cierto?, en Cerro Castillo. Se construye la posada del Tehuelche, en Quimiriaique. Arnaldo Alarcón fue el primero que arriesga capital y se pone en esto, ¿no es cierto? Comenzamos. El apoyo que le prestamos al Canario Álvarez en Natales con el Hotel Capitán Eberhard, obra de la Corporación de Magallanes. La Cunaya en Puerto William. Pero claro, la hostería de Puerto William, construcción directa de la Corporación de Magallanes. Guala, hasta el día de hoy, por favor. Porvenir, pero claro, ¿se llamaba Patagonia? No, Flamencos. Los Flamencos. Los Flamencos, claro. Patagonia era 2 pasos. Claro. ¿Te acuerdas que estuvimos? Don Mateo, ¿qué nos pasó?
porque hablamos de Gasma, hoy día es una empresa particular, Gasco, Barro Industrial, una parte de los militares, Lanera Austral, hoy día es un emprendimiento privado, la planta de cemento que nace al amparo de la Cormag, hoy día se anuncia una inversión de $30 millones por una empresa nacional. ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde se perdió la Cormag? ¿Qué le pasó? Porque lo que usted acaba de decir, cosas señaleras en el tema del turismo hace cuánto, 40, 50 años atrás, y hoy día recién estamos disfrutando de esa industria que, como tú lo acabas de decir, Mario, es la más importante que tiene hoy por hoy la región y tal vez en su futuro. ¿Qué le faltó a la Cormag para que nosotros despeguemos definitivamente mucho antes, don Mateo? A ver, la pregunta es compleja y falta poco programa. La respuesta no puede ser sencilla. Yo creo que primero, en algunas cosas se hicieron bien desde el comienzo. En otras fuimos excesivamente cándidos, ¿no es cierto? A veces ingenuos, se programaron cosas. No tomamos en cuenta que algunas iniciativas requieren de mucho tiempo para desarrollarse. Típico el caso que mencionas tú, Esteban, de la planta de cemento. Claro, se ha hablado de la planta de cemento. ¿Por qué? Porque tenemos esa maravilla que es el archipiélago Madre de Dios, que es puro carbonato de calcio, ¿no es cierto? Solo la isla Guarelo viene en producción desde hace 70 años por una entidad que, entre paréntesis, no deja ni un peso en Magallanes. No lo ha dejado jamás la Compañía de Acero del Pacífico, para vergüenza. Ni siquiera está esa producción, ojo, esa producción ni siquiera está en las cuentas económicas de Magallanes. No está en el PIB nuestro. Simplemente es como si fuera un marciano que está establecido acá. No da señales de vida. Bueno, pero pensando en esa riqueza se hablaba entonces, debiéramos producir aquí cemento. Bueno, la circunstancia no era posible. Era una quimera, Esteban. No podíamos... Era bonito repetir, lo decías tú, lo repetía yo, lo seguía. Claro. Tal vez era pero mucho. No era demasiado temprano. Tenían que darse las cosas como se dieron, como se han dado en el curso de los años, para que de pronto el volumen de inversiones, la cantidad de necesidad de cemento, en fin, todo esto, hiciera pensar que es conveniente tener una planta en Magallanes. En ese caso concreto. En otras hubo excesos, hay que reconocerlo. Muchas de las cosas que hicieron no estoy haciendo ninguna imputación particular, pero de verdad, muchas de las cosas que se hicieron durante el gobierno del presidente Allende con la Corporación de Magallanes fueron a veces excesivas y dispendiosas. Y precisamente de esos ejemplos de gastos excesivos o dispendiosos se valieron, ¿no es cierto?, los que llegaron después del golpe militar, ¿no es cierto?, para tener argumentos para liquidar la Corporación de Magallanes. Piensen ustedes en lo que era la producción de gansos, ¿de acuerdo?, para tener pluma de ganso y poder producir, qué sé yo, colchones y tanta cosa, ¿no? Bueno, recuerdo muchas cosas así. Pero de pronto también, por eso sí es interesante la pregunta que hace Esteban, pero difícil de responder. ¿Qué nos pasa a los magallánicos? Nos gusta que otro haga las inversiones. No las hacemos nosotros vamos a lo conocido y conservado, ¿no es cierto? Primero, que al principio queríamos ser todos estancieros, porque era lo seguro. Después, no sé, ¿qué otra cosa? Bueno, pero pronto hemos perdido un poco el empuje. Ahora... Perdón, yo creo que la capacidad de asociatividad, porque cuando don Mateo habla de las personas que se unieron en torno al turismo, yo creo que hoy día está preocupado cada uno de su campo, cuando antes estaban todos preocupados de la región, ¿no es cierto? Claro. A mí me parece que el tema de la asociatividad es muy importante, sí. Pero yo hoy día soy optimista. Yo, por ejemplo, cuando hay empresas magallánicas admirables, qué sé yo, quiero señalar 2 empresas por su nombre. Yo sé que a veces en estos programas uno trata de evitar, pero yo no tengo ningún problema en decir.
La empresa Bilicic, por ejemplo, es un ejemplo de trabajo magallánico, de esfuerzo magallánico, de creatividad magallánica. La empresa creada por Esteban Guich con sus hijos, otra empresa admirable magallánica ejemplar. Cuando uno dice Crosur, Recasur y todo esto, pero por Dios, así se hacen las regiones, con el esfuerzo propio, con ese trabajo, y todo queda en Magallanes. Ese es un modelo. Bueno, eso tendríamos que replicarlos en muchas cosas. Ahora, ¿cómo invitar a quienes están en una inversión a meterse en otra, a arriesgar capital, a pensar si realmente reditúa? Bueno, los tiempos lo dicen y las circunstancias económicas también. Hay que irse adaptando y hay que ir viendo, ¿no? Pero yo creo que la capacidad existe, la iniciativa existe. Hay que esperar las oportunidades. De pronto es lo que le ha faltado a Magallanes en la historia muchas veces. Sobre todo desde el punto de vista de las facilidades, vuelvo a pensar de nuevo en eso, de las facilidades tributarias. Cuesta hacer entender, ¿no es cierto?, que esta es una región extrema de verdad. No hay otra más extrema que esta, basta ver el mapa, mirándolo de arriba a abajo. Y en consecuencia, todo tiene que tener una medida diferente. O sea, de hecho, estas leyes que tenemos, que la ley Navarino, que la ley Tierra del Fuego, estas leyes han sido pensadas para tener exenciones tributarias, pero dejamos a la parte más importante afuera, que es Punta Arenas. La crítica que yo le hago, Mario, a esas leyes, que son siempre bien pensadas, pero finalmente, cuando salen, ya no son como se pensaron. Vienen con trampitas, con recortes, con cosas. Por ejemplo, entiendo que la ley Navarino o la ley Tierra del Fuego otorga beneficios y uno hace el trabajo acá. Pero resulta que hay que completarlo en la región de Valparaíso, como es el caso, entiendo, del aserradero Rusfin. ¿Sí? Pero me parece absurdo. ¿Por qué tiene que ir a completarlo yo? Complételo acá, señor. Así me hace toda la línea de producción, desde el comienzo, desde el palo muerto hasta la obra terminada. Y si ganara usted bien ganado, ¿no es cierto?, la bonificación. La bonificación que corresponde. Pero hagámoslo acá. Entonces, todas esas cosas, esas trampitas que se ponen en el camino, por favor, tanta cosa. Bueno, nada. Juan Mateo, quiero... Es cierto que hemos recorrido algunas de las obras, ¿no es cierto?, de la Cormag, hemos sido reiterativos con la lechera, el bar industrial, el picladero, otros aportes respecto de las luminarias, pero también durante la Unidad Popular aportes para una ambulancia, carros de bomba a Puerto Natal. Esto no solamente era para Punta Arenas, una serie de obras que incluso me llaman la atención, las becas, desde hace ¿cuántos? 2-3 años que Porvenir está pidiendo médicos especialistas. La Cormag becaba estudios superiores, me corrige, para médicos, con tal de que después vengan a ejercer en la zona. Efectivamente. Y colgándome, perdón, de la pregunta de Mario, y tomé apunte de cómo parte esto la Legión Cívica de Magallanes, el Partido Regionalista de Magallanes. ¿No será que los magallánicos tenemos que volver a esto para tomar fuerza y empezar a pensar o a soñar como ustedes en un tiempo de que podemos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones en función de nuestros recursos? Cuanto más viejo me pongo, más estoy convencido de esa idea. El destino debe estar en nuestras manos y no en otras. Tenemos capacidad, hemos demostrado históricamente que esta región, cuando queda en manos de sus hijos, de aquellos que han nacido acá, de aquellos que han venido a quedarse, ¿no es cierto?, y asumen ese compromiso, sale adelante. Yo estoy convencido que podemos hacerlo y debemos hacerlo. Y no esperemos que otro haga. Yo tengo gran confianza en los futuros gobiernos regionales, con todas las limitaciones de tipo de la que viene todo día. Pero tengo grandes esperanzas de que el futuro gobernador regional gobierne de verdad en la región y todos le prestemos ayuda, porque será un esfuerzo colectivo en bien de nuestra región de Magallanes. Eso es importantísimo. Y asumir, creo que todos los partidos políticos o todas las tendencias en esta materia debieran tener un compromiso primero y si no exclusivo, con la región. O sea, estamos hablando de Magallanes,
república independiente. No, bueno, eso evidentemente es una caricatura, pero lo que sí, Magallanes es dueño de su destino. Eso sí que es importante. Recogeremos la bandera a los jóvenes más jóvenes que nosotros. Mario Arturo, que es el mayor aquí en la mesa, después de usted. Pero los jóvenes de Magallanes tendrán que tomar la posta de lo que nos está señalando don Mateo, del futuro de Magallanes. Y hablando de futuro, don Mateo, ¿usted visualiza cuál es el futuro del turismo, la pesca, la ganadería? ¿Para dónde se encamina mejor? Yo siempre he sido optimista y quiero seguir siendo optimista, pero de pronto veo dificultades. No, yo veo, por ejemplo, no sé lo que piensan ustedes, pero con preocupación lo que está pasando con Mina Invierno. Una tremenda inversión, una enorme inversión privada. Enorme, de verdad, que genera un trabajo importantísimo, 1000 puestos de trabajo directo. No es fácil tenerla todos los días y en esta latitud, por favor. Y me preocupa lo que está ocurriendo, me preocupa cómo se maneja esta situación ambiental. Cierta rigidez que comienza a aparecer en este momento, no sé. Pero, bueno, creo que yo soy un convencido de que el turismo es, efectivamente, se ha venido demostrando, es una de las grandes posibilidades de nuestro desarrollo. Pero, ojo, de pronto nos damos cuenta que estamos cometiendo el error. Miren ustedes lo que está pasando con el Parque Nacional Torres del Paine. Colapsado. Está virtualmente colapsado. Teniendo una región enorme, la más grande del país, con una cantidad de ofertas naturales y turísticas posibles, ¿por qué centramos todo ahí en ese esfuerzo? ¿Cómo no desarrollamos el turismo marítimo completo? ¿Cómo no hacemos? Pero por favor, tanta cosa. Un parque al lado del Parque Nacional Torres del Paine. Pero por Dios, tenemos todo el archipiélago patagónico disponible y no hay nadie que... Si yo, turista extranjero, quisiera ir, mire, quiero ir a ver esa maravilla que de la naturaleza que es el archipiélago Madre de Dios, ¿no es cierto?, que va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. No puedo, no hay nadie que me lleve, no tengo a quién contratar. Pero deberíamos tener ofrecimientos para desarrollarlo bien. El turismo de aventura, el turismo científico, pero hay tanto turismo especializado, no solo el turismo masivo, y concentrándolo en un solo punto para que nos ocurra lo que nos ha ocurrido, ¿no es cierto? Que espero que aprendamos de esa lección del cuasi colapso del Parque Nacional Torres del Paine. Pero bueno, yo estoy optimista, creo que aquí podemos hacer cosas. Me preocupa, por ejemplo, y con eso termino. ¿Por qué no desarrollamos más aquí la energía eólica? ¿No es cierto? Seguimos produciendo energía eléctrica en algunos casos con petróleo diésel, contaminando, ¿no es cierto? Ayudando a la contaminación planetaria. Por favor. Pero ¿por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no hay tanta posibilidad? Uy, la tecnología está abriendo en materia de comunicaciones, nos está abriendo un mundo extraordinario. Espero que eso se pueda hacer y de esa manera desarrollar actividades novedosas y que no afecten el ambiente, pero que permitan al mismo tiempo el desarrollo de Magallanes, en muchos sentidos. Yo pienso, don Mateo, que ahí es donde tenemos que invitar a la Universidad de Magallanes, tenemos que invitar a la segunda universidad que es usted, INACAP, hoy día Universidad Tecnológica, ¿cierto? Tenemos que invitarlos a ellos para que ellos formen a través de los profesores, a través de los departamentos diversos que tiene la universidad, que formen grupos de pensamiento crítico, de tal forma que lo que dices tú, ¿cierto?, de volver a pensar lo que se hacía el año 30, bueno, volvamos a hacerlo, pero a través de alguien que dirija esto, que tienen que ser las universidades. Pero vamos a retomar las palabras de don Mateo con el optimismo que él nos inculca y nos proyecta para nuestra región. Y con ese optimismo, don Mateo, agradecerle la presencia en nuestro primer programa, en este último programa de esta sexta temporada de Tertulia Magallánica.
nos ha dado un honor y una clase y una enorme satisfacción que nos haya acompañado. Digo ahora, al despedirme, lo mismo que dije al comenzar. Soy yo el que tiene que agradecerles a ustedes. Primero, que se hayan acordado y he concurrido con la mejor voluntad para compartir, para dar cuenta de una experiencia de vida, para procurar ayudar a que la gente crea que esta es una región con posibilidades, que es mucho lo que se puede hacer si queremos hacerlo. Tenemos capacidad para eso, para generar un poco de optimismo. Yo creo de verdad, recordemos a nuestro amigo, yo creo en Magallanes. Creamos en Magallanes, de verdad. Y así, recordando a Fernando Ferrer, nos despedimos de Tertulia Magallánica, agradeciéndole a todos nuestros invitados de la temporada, a nuestros amigos de ITV, a nuestro productor, editor, Arturo Castillo, y por supuesto a los contertulios, Esteban, don Mario Arturo. Don Esteban, ¿algunas palabras para...? Un minuto. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Don Mateo, yo quiero agradecerle a usted, a nombre de los aiceninos, que son tan patagones como nosotros, este libro de la Trapananda al Aicen, donde usted le hace ver a los aiceninos lo mismo que en algún momento hizo ver a los magallánicos, que es toda su historia. Y además, recordar Mario Arturo, Mario Nahuel, a Jorge, que está ausente nuevamente por motivos de trabajo, pero fundamentalmente con quienes partimos hace ya 6 años, ojalá tengamos una séptima, temporada. Mis recuerdos para Fernando Calcuta y Mario Muñoz. Mario Muñoz. Y así, amigos, nos despedimos. Sí, si me dan 30 segundos, ¿cierto? 10 están corriendo ya. Yo quiero agradecerle primero, ¿cierto?, a toda la gente de ITV, partiendo por su director, gerente, dueño, Pepe Lanza, el señor Lausi, a don Chito Marusic, ¿cierto?, que ha tenido la gentileza de tenernos durante estas 6 temporadas, y a ustedes, que son las personas que no se ven, pero que hacen posible que los televidentes magallánicos y que estén en el mundo entero a través de las pantallas de televisión o el teléfono por YouTube, ¿cierto?, puedan vernos. Magallánicos ahí en todos lados. Quiero agradecerle a Esteban, a Marito Nahuel, a Jorge Alberto, a nuestro amigo Arturo Marcelo Castillo, que es el que produce en lo que nosotros de alguna manera tratamos acá de conversar con todos nuestros invitados. Y quiero agradecerle a don Mateo, ¿cierto?, que en 2 oportunidades ha estado con nosotros. Él, todo queda, no hay palabras para expresarlo, pero tengo un pequeño ejemplo. Cuando hicimos nosotros el primer programa, entonces ahí, en forma rápida, don Mario Nahuel, nuestro, yo diría que conductor, le dice a Esteban: bueno, pero hace algo rápido con lo que ha escrito don Mateo. Y Esteban dice: pero ¿tú sabes cuánto ha escrito? No, todavía no sabía. Entonces, bueno, la verdad que no estaba claro. Y don Mateo gentilmente hoy día nos ha traído de regalo una biobibliografía donde está cada uno de los títulos que él ha escrito, porque Esteban no pudo completarlo. Así que bueno, traje la tarea empastadita. Oye, muchas gracias a todos, y si Dios quiere nos veremos en la próxima temporada. Y puede vernos en YouTube todas las temporadas anteriores, puede seguirnos en Facebook, y nuestra despedida desde aquí, de la Perla del Estrecho, en esta tertulia magallánica. Chao, amigos.